imagen de la sociedad civil. Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil. Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Soy Jesús Zapata en su programa Gestión Social. Los saludamos en este jueves 7 de agosto de 2014, con la bienvenida a alguien que viene desde Cuernavaca. Muchas gracias. Un placer. El doctor José Carlos Melesio Nolasco. Oye, además no estuvo fácil el traslado desde Cuernavaca a México, no. Y luego con la lluvia de esta tarde. Se pone a llover y se pone todo más lento y más embotellamientos, más todo. Sí. Sin embargo, lo importante es que aquí estamos. Este tema que tú nos traes el día de hoy ha despertado mucho interés. Porque o no estudiamos historia, o se nos olvida. Ajá. Lo poquito que a veces estudiamos se nos olvida. Y tú has preparado un material muy importante sobre México en la segunda mitad del siglo XX, el milagro mexicano. Así que te escuchamos. Como tú dices, bien. ¿Por dónde quieres empezar? Pues bueno, primero agradecerte por la invitación y es un placer estar con el auditorio y saludos. Sí. Y bueno, voy a empezar a explicar de qué voy a hablar. Realmente son demasiadas cosas, ¿no? Son muchas cosas, es muy amplio el abanico de temas y demás, sí. Que es fundamentalmente lo que se llama, los economistas llaman la época del milagro mexicano, que va del fin del cardenismo. El cardenismo significa el fin real de la Revolución Mexicana. El cardenismo es el clímax de la revolución porque es cuando se llevan a cabo y se cumplen las principales demandas sociales de la Revolución Mexicana. Sí, sí. Y logra pacificar el país como nunca. Sí. Y además, bueno, formar un Estado fuerte, a veces demasiado, pero bueno, ¿sí? Pero sienta las bases para el México después de Cárdenas, ¿no? Después de Cárdenas, que se inicia en 1940 con el fin del cardenismo y termina en 1982 con los últimos gobiernos con una política, digamos, desarrollista de corte keynesiano, con un nacionalismo muy particular, sí. Que el programa pasado hablamos algo de él, pero bueno, ¿cuáles son las principales características de este periodo? Son varias, pero las que voy a resaltar para iniciar los diversos temas, es el gran crecimiento económico en todo este periodo de 1940 a 1982. La tasa de crecimiento del Producto Interno Bruto, o sea, del PIB, lo que se produce, ¿sí? Es en estos 42 años mayor al 6%. ¿No? Sí, mayor al 6%. Sí. Estamos hablando que el México de 1940 es 12 veces más chiquito que el México de 1982. O sea, en 1982, en términos económicos, podemos hablar de 12 Méxicos de 1940. Sí. La economía crece por 12, tasas de crecimiento del 6.5%, 6.4%, ¿sí? Y además también un incremento demográfico importantísimo, ¿sí? El incremento demográfico se da de manera también explosiva, ¿no? Empezamos el periodo con un 19.652.000 habitantes, pongámosle 20 millones, ¿sí? Sí. Y culminamos ese proceso con 70 millones de habitantes. Con 70 millones de habitantes. Es decir, la economía crece 12 veces y la población solamente 3 y cachito, ¿sí? Es otro México. Además se da el proceso de urbanización acelerado.
por primera vez este país, en el censo de 1960, más de la mitad de la población, el 50.7% me parece que es, vive ya en un medio urbano. Y a partir de ese se acelera hasta llegar a casi un 70% de la población viviendo en un medio urbano para 1982. Estamos hablando de un cambio radical de país, en todos los sentidos. Y lo urbano no únicamente se refiere a la estructura urbanística con calles, a la gente que vive en ciudad, agua potable, drenaje, pavimento. A la gente que vive en ciudad, haciendo la diferencia de que previo a este proceso, el México de principios de siglo o algo así, el 80% de la población vivía en el campo, era población rural. ¿Sí? En la Revolución Mexicana y durante los años 20 y 30, pues era el mayor porcentaje de la población. Bueno, que la misma revolución fue hecha con gente del campo. Campesinos, las ciudades eran muy pequeñas y muy poca gente, comerciantes, la industria era muy incipiente, etcétera, etcétera. Y a partir de 1940 empieza el crecimiento económico, el crecimiento demográfico y el proceso de urbanización acelerado. ¿Sí? Estos son cambios muy importantes. ¿Cómo podemos ver estos cambios? Pues vamos por temas, digamos. ¿Sí? Primero vamos a ver cómo se inicia este proceso de manera muy, muy rápida, ¿no? Desde el periodo cardenista 1934-1940, empezó un muy ligero proceso de industrialización, ¿sí? Y sobre todo después de 1938, porque después de la expropiación petrolera hubo un boicot contra México y demás, y bueno, había la necesidad de tener manufacturas, y empezó un muy incipiente proceso de industrialización. En el periodo que sigue, bueno, no voy a hablar tanto de cambios políticos, es que cada tema de estos son todo un programa, nomás los voy a mencionar ahorita. Se esperaba que el sucesor de la presidencia, hubiera sido una de las personas más brillantes del cardenismo, ¿sí? Que era muy cercano a Cárdenas, pero que era muy radical, y que además era un militar muy culto, ¿sí? Muy, muy culto, que era el general Francisco Múgica. El general Francisco Múgica. Pero bueno, después de la expropiación petrolera, se radicalizaron de tal manera las cosas, creo que ya lo habíamos platicado, se forma un partido de acción nacional que fundamentalmente es anticardenista y hasta ahora, hasta el 2014, realmente tiene un triunfo político y cultural, ¿sí? Todas las medidas cardenistas que fueron importantísimas para el siglo XX y siguen siéndolo todavía, las echaron atrás en estas últimas semanas, ¿no? Pero bueno, la cuestión es que Cárdenas, para no radicalizar más el país, opta por la sucesión presidencial por Ávila Camacho, por el presidente Manuel Ávila Camacho, ¿sí? Que le toca un periodo muy interesante, ¿no? Porque le toca el periodo de la Segunda Guerra Mundial. México entra, bueno, después que Estados Unidos, obviamente, Estados Unidos entra en diciembre de 1941, después de el bombardeo japonés contra la bahía de Pearl Harbor, que era una base militar, ¿sí? Sí. Estados Unidos le declara la guerra a los países del eje. México, como la Constitución del 17 lo marca, es un país neutral y pacifista, todo lo queremos resolver con otros métodos mucho más civilizados, ¿sí? Y bueno, Estados Unidos de alguna manera, sospechamos, si esto no hay exactamente documentos ni nada, ya se descubrirán, se hunden dos barcos petroleros, el Faja de Oro y el Potrero del Llano, en aguas del Golfo de México. Se culpa a los submarinos alemanes, de tal manera que obligan a México a mediados de 1942 a declararle la guerra a los países del eje. Y un día, sí señores, le declaramos nosotros solos la guerra a Hirohito, a Mussolini y a Hitler. Señor.
Les declaramos la guerra a los tres y entramos a la Segunda Guerra Mundial. Por Si no fue nada más el envío de aviones como el escuadrón. Como el escuadrón 201. No. Es más complicadito. Es más complicado. La declaración de guerra. Sí hubo una declaración de guerra que, por cierto, nunca fue contestada. Me da la impresión que no le quitamos el sueño a Hitler. Pero, hay que aceptarlo, ¿no? Estaba más preocupado en algunas otras cosillas, ¿no? que México le haya declarado la guerra. Bueno, ni modo, pero bueno, eso fue muy importante, más para México que para otra cosa, porque cambia radicalmente su posición en el mundo y sobre todo su posición con Estados Unidos. Por primera vez somos aliados. Pasamos a formar parte de los aliados, los llamados aliados, ¿sí? Y formamos parte del proyecto militar político de un conjunto de países, entre los más importantes, Estados Unidos. Por primera vez fuimos aliados de Estados Unidos. Hay que acordarnos que hasta antes de este evento, ¿sí? Estados Unidos representaba la amenaza, una amenaza verdadera, ¿no? Yo digo que lo sigue representando, pero todavía en aquel entonces estaba muy fresco todavía la invasión. La última invasión que nos hicieron fue en 1916, la expedición punitiva que fue a buscar a Francisco Villa en el norte y que no le encontró, etcétera, etcétera. Y había mucho resentimiento por la cuestión de el robo de la mitad del territorio nacional, la cuestión tejana, etcétera, el intervencionismo en la Revolución Mexicana, el asesinato de Madero, donde tuvo que ver la embajada norteamericana. Estoy leyendo un libro, por cierto, de una investigadora de Harvard, norteamericana, ¿sí? Habla muy bien español y vivió mucho en México, y estoy verdaderamente sorprendido de la ignorancia de Harvard. O sea, Harvard es un nombre nada más, pero de historia no tienen la más remota idea, ni siquiera de lo que se trata. Hablan sobre la historia de México y bueno, con una ignorancia impresionante, ¿sí? Luego les traigo la ficha, alguna vez se las mandaré, pero es impresionante. Está ahorita de moda vendiéndose en Sanborns, y es un libro de las dos naciones indivisibles o algo así se llama, ¿no? Yo lo compré con mucha curiosidad, pero hay que leerlo, porque es una opinión de un norteamericano sobre la relación México-Estados Unidos, pero bueno. La cuestión es que cambió nuestra relación, fuimos aliados de Estados Unidos, y esto cambia radicalmente todo. Como parte de la ayuda de México a la guerra, manda simbólicamente un escuadrón aéreo, aproximadamente 300 personas y no me acuerdo cuántos aviones P-47, ¿sí? Los mandan a las Islas Filipinas, ¿no? Y tienen algunas acciones militares y demás, pero fue más simbólico. Estados Unidos quería que mandáramos contingentes militares, por supuesto, para que fuéramos hasta adelante. Íbamos a hacer el frente, ¿sí? Pero afortunadamente Ávila Camacho puso al general Lázaro Cárdenas como secretario de guerra, aunque ya había sido presidente, lo puso como secretario de guerra en esa época, y pudo negarse, bueno, no se negó a mandar contingentes militares, sino dijo que no había gente, no había soldados preparados, y fue cuando se instituyó el servicio militar obligatorio. Pero ya ven cómo es la burocracia, ¿no? Hay que organizar todo y que lleguen los conscriptos, que se inscriban, que se formen, que se uniformen, que empiece la instrucción militar y que se dé la instrucción militar, y ya cuando estaban listos se acabó la guerra. Nos salvó la campaña. Pero bueno, fue una medida muy hábil. Bueno, otra medida muy hábil de mi general Cárdenas fue que no permitió que pusieran bases militares los norteamericanos en varios puntos de la costa pacífica de México, entre otros la península de Baja California, ¿no? Porque, bueno, el general Lázaro Cárdenas ya los conoce bastante bien, y decía, no, pues aquí los dejo entrar y a ver cuándo salen. Remember Guantánamo, ¿no? Remember Guantánamo. No, los gringos llegan, se plantan y a ver, sácalos, a ver cuándo los sacas, ¿no? Sí, entonces, fue lo suficientemente hábil. ¿Qué histórico es esto? No, hombre. Fidel Castro, con todo su poder, lógicamente no se puede. Sí. Yo imagino, ni Fidel pudo, ahorita tendríamos bases militares norteamericanas, no sé, en La Paz, ¿no? O del otro lado, claro, etcétera, etcétera, y afortunadamente pudo
tener la habilidad política suficiente mi general Cárdenas como para impedirlo, porque temían una invasión japonesa. Es decir, que llegaran los contingentes militares de Japón a través de México para entrar a Estados Unidos. Sí. Tenían, bueno, eso argumentaban, ¿no? Cosa que no pasó. Pero bueno, eso fue en el sentido militar, ¿no? Hay otros convenios mucho más importantes, que son, por ejemplo, los convenios comerciales, acuerdos comerciales, ¿no? En donde México se comprometía a vender materias primas y algunos productos como textiles a precio por debajo de los del mercado internacional como ayuda de México a la guerra. Pero uno de los más importantes elementos es el acuerdo de Braceros. El primer acuerdo de Braceros en noviembre de 1942, en donde México se compromete a mandar fuerza de trabajo, trabajadores migratorios, para que suplan a la relativa escasez de mano de obra que había en Estados Unidos. Porque bueno, estaba en guerra Estados Unidos, tenía contingentes militares en el Pacífico, peleándose contra Japón, y después otros en África, y ya estaba a punto de entrar a Europa, ¿sí? Y entonces había, además los militares son población económicamente activa, son de 18 a 40 años de edad, digamos, que es la población laboral, pues, o sea, la población económicamente activa, y esos estaban de soldaditos. Entonces necesitaban fuerza de trabajo y México se las suplía en el primer convenio migratorio, que además después de la guerra, después de 1945, todavía se continuaron bastantes años más, 22 años más concretamente, de 1942 a 1964, que fue al 31 de diciembre de 1964, que fueron como 15 convenios de braceros. Más o menos se renovaban cada determinado y tenían ciertas características, ¿no? Mira, permíteme hacer dos menciones sobre lo que tú has dicho. Yo soy originario del estado de San Luis Potosí. Y yo recuerdo que en la parte textil, la España Industrial fue una empresa sumamente importante para la economía de San Luis Potosí. Con los años cerró la empresa. Pero esa época tuvo que ver lógicamente con este envío la parte textil fue muy importante. Y yo creo que como San Luis Potosí lo fue Puebla, Tlaxcala, sí, es verdad. Y luego en la otra parte de los braceros, yo recuerdo todavía de niño, fíjate, la gente del campo que iba a la capital para irse de braceros se reunían en la Plaza de Armas, ahí frente a Palacio de Gobierno y frente a Catedral. Y era algo natural ver cómo las personas se iban a Estados Unidos legalmente, en un acuerdo internacional. Y fue una época muy interesante, porque además familias, en el caso de San Luis Potosí, muchas de ellas se establecieron después en Chicago. Chicago es una ciudad que tiene muchos potosinos. Y fue un fenómeno migratorio muy interesante, aprobado, que claro, después las cosas ya vinieron a convertirse en la ilegalidad, porque las circunstancias cambiaron también. Vamos a hablar un poquito de eso porque es un problema muy actual. Estos acuerdos migratorios, el primero y los que siguieron, se forma una comisión multisecretarial. Estaba Gobernación, Relaciones Exteriores, Salubridad y Asistencia, la Secretaría del Trabajo, y no me acuerdo cuántas otras más, porque cuidaban a los mexicanos, es decir, eran por cuotas, era una determinada cantidad de mexicanos que se iban allá, tenían que estar inscritos, pero además Estados Unidos tenía que cumplir una serie de requisitos, como tener un lugar digno donde vivir, seguridad social, salud, ¿cómo se llama? Una pensión para el retiro, que por cierto todavía le están peleando, se las cobraron, pero no se las dieron cuando se fueron, cuidadosamente, pero todavía lo están peleando. Pero bueno, y además también salario mínimo, en fin, una serie de condiciones, ¿no? Que obviamente los contratistas norteamericanos, para evitar estas condiciones, ellos abrían unilateralmente por ciertos lados la frontera
para que entraran trabajadores sin documentos, para pagarles menos, no darles la seguridad social, etcétera, 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 ¿sí? Ellos mismos lo provocaban, ¿sí? Porque les salía más barato, ¿sí? De hecho, en los años 50, en 52, 53, no me acuerdo, o 54, alguno de esos años, el gobierno mexicano decidió que no cumplía, los norteamericanos no cumplían las condiciones que exigían, porque entre otras cosas eran que tenían que pagar el boleto de ida y de vuelta y toda la cosa, o sea, todo, salario mínimo y todo lo que acabo de mencionar, y no firmó el acuerdo. Y entonces la frontera norte era la frontera al revés. La vigilancia mexicana, los vistas aduanales y los policías estaban impidiendo que los mexicanos salieran para el norte. Y por el otro lado, la policía migratoria norteamericana estaba abriendo boquetes por todos lados para que pasaran los pollitos, ¿no? Era la frontera al revés. Al revés, ellos provocaban esta cuestión. Así pasó, que sería otro tema también, con el narcotráfico, ¿eh? Los norteamericanos pidieron sembradíos de amapola y demás para hacer morfina para la guerra, ¿sí? Pero después también les fascinó el asunto y ya se quedaron ahí, pero como ya no había guerra, bueno, sería otro tema, ¿no? Les sigue gustando la amapola. Así es, así es. Así es, ¿no? Pero bueno, estos fueron de los acuerdos más importantes, pero sobre todo que México cambia la relación con Estados Unidos. Se resuelve el problema de la deuda eterna, o sea, de la deuda externa. ¿Sí? Se resuelve todo tipo de problemas y bueno, esto hace que después de que se acabe la Segunda Guerra Mundial, la llamada Segunda Guerra Mundial en 1945, ¿sí? Pasen una serie de acontecimientos muy importantes, entre otros. En primer lugar, la guerra terminó de una manera que no se esperaba. Es decir, ganó la Unión Soviética. Estados Unidos y los países aliados, bueno, Rusia era parte de los aliados, pero los países capitalistas occidentales, Inglaterra, Estados Unidos y demás fundamentalmente, esperaban a que los alemanes y los soviéticos se devastaran, porque eran unas guerras muy cruentas. La Segunda Guerra Mundial se decidió en Stalingrado, las batallas de Stalingrado, ¿no? Y una vez que los dos estuvieran verdaderamente devastados, los rusos hechos polvo y los nazis también hechos polvo, una vez que ya los dos estuvieran devastados, ahora sí iba a entrar Inglaterra, Estados Unidos, etcétera, etcétera, y iban a salvar el mundo. Pero resulta que ganaron los soviéticos. De hecho, el día de la invasión de Normandía, el famoso día D, ¿sí? Lo hacen de urgencia, porque los soviéticos ya estaban entrando a Berlín, o sea, ya estaban ganando la guerra. Entonces, antes de que ganen los soviéticos, no, vamos a invadir y vente corriendo, porque los soviéticos les habían pedido muchas veces a los aliados que abrieran un frente occidental y se hacían güeyes, no lo abrían. Lo abrieron de emergencia porque ya estaba ganando la Unión Soviética. Bueno, ganó. Claro, el costo fue muy alto. Casi siempre se nos olvida que mucho más de la mitad de los difuntos de la Segunda Guerra Mundial fueron soviéticos, fueron comunistas. Sí, no, más de la mitad, mucho más de la mitad, si no es que el 60 y tantos %, fueron soviéticos, comunistas y demás. Los judíos es una tragedia muy grande. A mí me molesta mucho de repente oír esta cuestión del Holocausto, no por la tragedia, la comprendo y es terrible, Sí. pero sí me molesta que se hable de eso y nada más de eso, y se les olvide que también hubo más muertos. O sea, sí. Hitler no solo se metió con los judíos, se metió con los gitanos, se metió con los amís, se metió con los comunistas, se metió con un montón de gentes. Sí. ¿Sí? Y que murieron en los campos de concentración también. ¿Sí? Y en diferentes, bueno, eso es algo terrible, ¿no? Pero no solo fueron judíos los muertos de la Segunda Guerra Mundial. Me parecería ocioso pelearnos cifras, ¿no? De que si fueron más, menos. Es una tragedia muy grande. El número global de personas que murieron en la Segunda Guerra Mundial es impresionante, porque uno fue el número de judíos,
Pero el número mayoritario no eran judíos. No, claro que no. Pero ¿de cuántos estamos hablando? ¿50 millones? 50 millones 50 probablemente, millones. pero más de 28 millones o algo así de muertos soviéticos, ¿sí? Y comunistas, y la persecución de las minorías étnicas, insisto, de los más importantes. Probablemente mataron tantos gitanos como judíos. Probablemente 6 millones de gitanos, en fin, son estadísticas terribles, ¿no? Que sí, realmente uno las ve y como que por salud mental como que tiendes no sé, ¿no? Pero bueno, el hecho es que gana la Unión Soviética, ¿sí? Y por esta razón, ¿sí? Bueno, se forma la Organización de Naciones Unidas, ¿sí? Sí. La ONU, y cuyo papel fundamental es la preservación de la paz mundial, se supone, ¿sí? Y bueno, para esto, por ejemplo, y lo voy a relacionar ya con México, para esto la ONU considera, por primera vez, es una novedad histórica, que la pobreza es fuente de violencia. Entonces, como uno de los mecanismos para imponer la paz en el mundo, es acabar con la pobreza. Y forman comisiones, comisión de estudios para Asia, comisión de estudios para África y comisión de estudios para América Latina, o CEPAL. Que a final de cuentas, que a final de cuentas esta comisión emite su primer documento en el informe Prebisch de 1948, ¿sí? Que es importantísimo, donde, bueno, se da un diagnóstico de la pobreza en América Latina, pero es muy parecida en todos lados, ¿sí? Se da toda una serie del diagnóstico de cómo se concibe la pobreza. Por ejemplo, por primera vez se concibe que la pobreza y la riqueza son parte del mismo sistema. Forman un sistema. Eso es una novedad, ¿no? Porque también antes de estos argumentos se pensaba que los países eran pobres o los países eran ricos, dependiendo de muchas cosas, de sus recursos naturales, de si tenían población emprendedora o no emprendedora, como dirían en el TEC de Monterrey ahora, o lo que sea. Pero era una historia individual. Pero ahora, con estas propuestas cepalinas, se ve que es parte de un sistema. Claro, estamos hablando de la ONU. No hablan de explotación, no hablan del imperialismo, no. Es una cuestión técnica. Déjame hacer un paréntesis. Porque en las notas todavía, inclusive del día de ayer, sobre los salarios mínimos, la CEPAL puso una señal muy fuerte de México, de que los salarios mínimos en México son los salarios más bajos. Así es. Así es. No sé si la nota se refiere únicamente a América Latina, porque la CEPAL está dedicada a eso. Estudia América Latina e incluye México. Sí. Pero sí, la nota es muy sorprendente. Así es. Ayer todavía la vi en internet, de que el salario mínimo en México es un rubro que lógicamente está íntimamente relacionado con la pobreza y con la extrema pobreza. Claro. Ese creo que es un tema que ojalá un día, no para el día de hoy, porque ese es un tema vastísimo, hablar de los salarios mínimos. Claro. A diferencia de países que hablan de salarios máximos. Sí. Nosotros hablamos de salarios mínimos y en otros países hablan de salarios máximos. Bueno, es otro tema. No, sí es otro tema. Pero bueno, surge de ahí toda una corriente de pensamiento y propuestas. No las voy a poder dar porque también sería tema de otra clase. Lo que sí da como explicación de este fenómeno es en el sistema centro-periferia, ¿sí? Le echa la culpa a cuestiones técnicas. Que los países industrializados producen manufacturas y las manufacturas con el tiempo tienden a subir de valor, y los países periféricos, o sea los países pobres, o sea nosotros, nos especializamos en materias primas, y las materias primas a largo plazo tienden a perder valor. Entonces el intercambio entre manufacturas contra productos básicos, contra materias primas, ¿sí? Es una cuestión técnica, porque hay lo que llaman ellos un deterioro en los términos del intercambio, ¿sí? Y entonces sale beneficiado el centro. Claro. Eso es lo que dicen. Sí. Es muy criticable. Pero además, yo creo que esto sí es
es verdad, vamos. Parte. No, claro, no, sí. Materias primas que van. Así es. Les dan el valor agregado con la transformación, el refinamiento. Claro, pero bueno, refinación. Después hay críticas. Y de las críticas surge la teoría de la dependencia, la teoría del colonialismo interno, la teoría del imperialismo. O sea, criticando a la CEPAL, hay que reconocer que fue la primera y fue muy importante. Pero bueno, antes de que entremos a esa discusión, lo que quiero decir es, como salida a la crisis, bueno, a resolver el problema de la pobreza, la CEPAL propone trasladar el beneficio del progreso técnico del centro a la periferia. O sea, en otras palabras, la industrialización. Y entonces, a partir del fin de la Segunda Guerra Mundial, se inician los procesos de industrialización en todos lados, de manera particularmente dinámica en México. Porque, bueno, es complejo, vamos, es muy amplio. La visión cepalina, son los libros muy grandes y además dan la versión contable, la versión histórica y la versión teórica, etcétera, etcétera, del mismo problema. Y bueno, propone en todo caso que la industrialización sea para que ya no importemos bienes manufacturados, es sustitutiva de importaciones. Y bueno, también tiene toda una teoría de las condiciones para iniciar el proceso de industrialización. Por ejemplo, uno de los elementos importantes para iniciar la industrialización es una reforma agraria. Que en México, gracias a mi general Cárdenas, ya se había llevado a cabo. Entonces, fascinados, ¿no? Pues ya estaba todo planito aquí. Hubo países que no lo lograron. Por ejemplo, en 1951, 52, no me acuerdo qué año, llega a la presidencia un militar nacionalista en Guatemala, hagan de cuenta como un Hugo Chávez, pero en Guatemala, que era el coronel o general nuevo Jacobo Arbenz, ¿sí? E inicia el proceso de reforma agraria para iniciar el proceso de industrialización, siguiendo a la CEPAL, a las propuestas de la CEPAL como parte de la ONU, ¿sí? Pero resulta que estas tierras, la mayor parte de ellas eran de la United Fruit Company. Y además, uno de los accionistas mayores de la United Fruit Company era hermano del director de la CIA. Entonces, organizan un golpe de Estado contra el general Jacobo Arbenz en Guatemala en 1954, ¿sí? Y por cierto, ahí uno de los personajes universales más importantes tiene sus primeras actuaciones políticas serias, que es Ernesto Guevara de la Serna, más conocido como el Che Guevara. Ahí empieza sus pininos políticos de adeveras, ayudando, por supuesto, al gobierno guatemalteco y al pueblo guatemalteco en esta gesta. Fueron derrotados, ¿no? Impusieron una serie de dictaduras militares, pero bueno, sería otra cosa. Y además, bueno, se inicia pues el proceso de industrialización grande en todos lados, particularmente en México, ¿sí? Y bueno, con el fin de la guerra, además, bueno, yo voy a hablar ahora pasemos a Miguel Alemán, que tenemos la imagen de que es el presidente modernizador. Pues sí, pero yo lo matizaría, ¿no? Lo matizaría mucho, porque miren, en el periodo 1940-46 con Ávila Camacho, ¿sí? México vendió muchas materias primas y no pudo comprar nada porque no había nada que comprar. No había manufacturas en el mercado. Creo que del 39 al 1945 o 40, no me acuerdo de qué año, no hay automóviles de esos modelos porque no se fabricaban automóviles. Porque las fábricas de automóviles estaban fabricando tanques de guerra, aviones, ametralladoras, etcétera, 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 ¿no? Entonces no hay coches de esos modelos. Entonces no había nada que se vendiera. Entonces trataron de industrializar también un segundo impulso a la incipiente industria. Es complejo hacerlo, ¿no?
Pero cuando se acaba la guerra, entonces, vende mucho y no compra nada. Entonces, cuando se acaba la guerra, México tiene muchas divisas acumuladas, tiene lana en el bolsillo, ¿sí? Y de repente, en 1946, hay un proceso de sucesión presidencial, cambia de nombre el Partido de la Revolución Mexicana, que había cambiado Cárdenas en 1937 o 36, no, 36 o 37, lo cambia del Partido Nacional Revolucionario al Partido de la Revolución Mexicana, y en 1946 cambia al Partido Revolucionario Institucional, o PRI, ¿sí? Su primer candidato, Miguel Alemán, que además implica un cambio de, digamos, de generación política, porque es el primer general, el primer presidente que no es general, que no es militar, es licenciado, y además garantizado, no participó en la Revolución Mexicana. Hasta ahí todos habían participado, hasta Ávila Camacho, todos habían tenido algo que ver en la Revolución Mexicana, ¿sí? Y Miguel Alemán es el primero que estaba muy chiquito, es decir, no se metió, no le tocó nada, es un cambio de generación, y le toca un México con dinero, y además con el fin de la guerra, obviamente se vuelven las manufacturas al mercado mundial. Entonces ya empiezan a producirse bienes de capital, maquinaria, ¿sí? Entonces llega Miguel Alemán, ya hay manufacturas en el mercado internacional y México tiene dinero guardadito. Entonces se inicia el proceso de industrialización ya fuerte. Sí. Símbolos de Miguel Alemán. Urbanísticos. Ah, claro. Satélite. Fíjate cómo iban a ser 4. Ahí iban a ser 4. Claro, iban a ser 4 ciudades satélites en el proyecto original, en diferentes rumbos de la ciudad, como los que existen de alguna manera en muchas ciudades europeas o ciudades americanas, que es la gran ciudad, con pequeños pueblotes, casi ciudades o lo que sea alrededor. Y el plan original era hacer 4 ciudades satélites, o algo así, norte, sur, este y oeste, por decir algo, ¿sí? Pero solo acabaron una ciudad satélite. Sin embargo, fíjate cómo el símbolo de la urbanización ahí está. Claro. Y vamos, y sigue conservando además el espíritu de original de ser una zona habitacional bien diseñada. La cuestión de los servicios ya es otra cosa, porque eso le corresponde. Que originalmente quedaba fuera de la ciudad, pero ya se la tragó la ciudad. Ya es una zona conurbana. Sí, porque quedaba fuera de la ciudad. Quedaba fuera, y ese era el sentido, que estuviera fuera de la ciudad, pero la ciudad se ha crecido tanto que ya se lo tragó. Sí. Ahora, en la parte industrial, con Miguel Alemán Velasco, el crecimiento sí fue muy importante. Muy importante. Hizo mucha obra pública. Todos los conocemos, ¿no? ¿Cómo se llama el viaducto? ¿Cómo se llama la costera de Acapulco? ¿Cómo se llama la todo le ponía Miguel Alemán, la presa Miguel Alemán, todo era o algún pariente, era Miguel Alemán o algún pariente. Y sí hizo mucha obra, pero porque había dinero. Sí. Y bueno, también se dice que hubo mucha corrupción. Uno de los chistes más comunes de esos tiempos era: ¿de qué nacionalidad es Alí Baba? Alemán. Es alemán. Y los 40 ladrones, todos de Veracruz. Porque había mucho, pues era veracruzano, claro, en el gabinete pues estaba plagado de veracruzanos, ¿no? Sí. Y bueno, se inicia, pero sí también se inicia el anticomunismo y la persecución contra los comunistas, y también se inicia algo que hoy los jóvenes ya no lo han oído, porque, bueno, trabajosamente se sabe que hay sindicatos. Yo creo que ya están a punto de prohibir los sindicatos, pero se inaugura con los ferrocarrileros el charrismo sindical, los sindicatos blancos, como el del Bester Gordillo, como el de Deschamps en Pemex, etcétera, etcétera, que es que la cúspide, la directiva del sindicato,
¿sí? A cambio de prebendas de senadurías, diputaciones o vilmente dinero, ¿sí? Defiende los intereses más del gobierno o los contratistas que de los trabajadores, ¿no? Sí. A cambio de obediencia, de pacificación, etcétera, y de cooptar ciertos líderes, etcétera, etcétera. Y esto lo inaugura Miguel Alemán con los ferrocarrileros y con el líder del sindicato de ferrocarrileros de aquellos tiempos, que era Jesús Díaz de León, que además en sus tiempos libres, el fin de semana, se dedicaba a la charrería. Entonces todo el mundo lo conocían como el Charro Díaz de León. Entonces a partir de ahí ya se acuñó la frase del charrismo sindical, ¿no? Por Díaz de León, Jesús Díaz de León, ¿no? Y bueno, hubo una persecución contra la oposición muy fuerte, ¿no? Pero sí hubo crecimiento económico. Después siguen los dos Adolfos, ¿no? Adolfo Ruiz Cortines, Adolfo López Mateos, que siguieron más o menos las mismas líneas. Pero es interesante ver cómo en este periodo, por ejemplo, ¿sí?, crece mucho la seguridad social, que además la seguridad social se concebía como algo diferente. Hoy la seguridad social trabajosamente cuida las pensiones, y de muy mala gana, y trabajosamente ve la salud, y es todo. Pero en aquellos tiempos la seguridad social era vivienda, las unidades entre las que sobresale la unidad de Independencia, pero tenía unidades del Seguro Social y el ISSSTE. Sí. Eso, deportes, tenía deportivos, bueno, tenía un estadio, tenía deportivos en todos lados, el Seguro Social, recreación, originalmente Huastepec era del Seguro Social, etcétera, etcétera, no había centros de vacacionales para obreros, para trabajadores. Huastepec, el centro vacacional Huastepec, ejemplar. Como se veía la seguridad social, ¿sí? Y cultura también, tenían teatros, y hacían obras de teatro y contrataban, bueno, y cines, y bueno, o sea, la seguridad social era el bienestar general del hombre. Y eso se acuña en esta época. En esta época, insisto, había otra concepción de la seguridad social que incluía todo, ¿sí? Y era espléndido, ¿sí? Y bueno, había mejoras en los salarios. Ya había mencionado que el crecimiento económico promedio en estos años fue de 6.5, 6.4% anual, y un autor que, Leopoldo Solís, México, Retrovisión y Perspectivas, alguna vez leí en ese libro que él midió en este periodo, bueno, él llegó hasta 70, pero pongamos que es igual, la mejora en los niveles de vida de la población. Él decía aproximadamente un 2%. Entonces, los mexicanos estaban acostumbrados y esperanzados porque su nivel de vida, año con año, subiera, aunque sea un cachito, un 2%, pero vamos para arriba, ¿sí? No como ahora, ¿no? De que si el año que entra yo mantengo mi salario igual, ya me doy por bien servido, porque lo que pasa es que están bajando, nosotros, la clase media, ya vamos volando a ser más que clase media, pobres con clase. Pobres con clase, ¿no? Siquiera. Es todo, ¿no? Ese es un buen término. Sí. Pobres con clase, simplemente, ¿no? Pero en aquellos tiempos, aunque sea, insisto, de todos modos esto implica que hay polarización de la distribución del ingreso, porque si hubiera habido verdadera justicia social, los niveles de vida hubieran subido a un monto cercano al incremento de la productividad, al 6%, 6 y tantos por ciento. No, nomás lo hacían con un 2%. Pero bueno, se formaron muchas instituciones de este tipo, ¿no? Y no solo en México, en Estados Unidos también el welfare state, etcétera, etcétera, y los sindicatos se fortalecieron mucho, etcétera, etcétera. Y todo bajo un modelo, digamos, de tipo keynesiano. Y yo creo que esto pasa en el occidente no porque el capitalismo sea buena gente, sino porque tenían la amenaza del bloque soviético como ejemplo, del bloque socialista, ¿sí?
Digo, eso fue una lección impresionante. Tenían la amenaza del socialismo al lado, por lo tanto, no podrían meter un capitalismo como el que tenemos ahora, que es un capitalismo salvaje, sino que tenían que meter un capitalismo con cierto nivel de planificación y con cierta mirada social, que es el keynesianismo, ¿sí? Y bueno, la primera crisis de este modelo llega con Díaz Ordaz aproximadamente en 1965. Díaz Ordaz entra en 64 a la presidencia, sí, en diciembre del 64, y en 65 hay la primera crisis económica, no muy grave. Es lo que la industrialización sustitutiva de importaciones se hace por etapas. La primera etapa se llama sustitución fácil, que es comprar maquinaria, importar maquinaria y demás y producir manufacturas, y ya no importar manufacturas. Esta etapa, para 1965 y 66 ya se había cumplido al 100% casi en México, ¿sí? Entonces seguía la segunda etapa, que era ya no importar bienes de capital, sino producirlos, ¿sí? Y claro, requiere más capitales, requiere más tecnología y es más complejo el proceso, hay que hacerlo, pero los cambios y los ajustes estructurales provocan una pequeña crisis, que por cierto es una de las 20.957 explicaciones para el 68, porque esta crisis afecta a las clases medias, y el movimiento estudiantil del 68 es un movimiento de clases medias, ¿sí? Pero bueno, eso ya lo veremos después. Con Díaz Ordaz el modelo sigue así, con una gran rigidez política y demás, que ahorita vamos a ampliar un poco más. Después siguen los dos últimos gobiernos del milagro mexicano, que mantienen un alto crecimiento económico, Echeverría y López Portillo, que sería largo también hablar de ellos. Podríamos decir, por ejemplo, que el clímax del salario en México, es decir, cuando los salarios han alcanzado su máxima percepción, cuando los salarios en México han sido los más altos que nunca ha tenido este país, son en 1976. En 1976 llega la cúspide del salario real, deflactado, ¿sí? ¿Con Echeverría? Pues acuérdense, Echeverría, cuando llega a la presidencia de la República, lo primero que hace es, por decreto presidencial, incremento generalizado de salarios, por decreto presidencial, y creo que lo sube, no sé, no me acuerdo la cifra, pero era alrededor del 30%, por decreto presidencial. Así, ganó la presidencia Echeverría y, como besito para los mexicanos, decretos incremento salarial. Así llegó. Después, claro, liberó a los presos y demás, etc. Pero también, claro, después armó el halconazo en 1970. Bueno, sería más complejo hablar de todo esto, porque es cada tema estudiarlo seriamente, sí, y entender por qué pasaron todas esas cosas no es algo sencillo. Claro, pero hubo muchos cambios, no solo económicos, demográficos, políticos no tanto, sino hubo muchos conflictos sociales, pero ninguno que pusiera en entredicho o amenazara al sistema en general. Eran sectoriales. Sí hubo movimientos importantísimos de campesinos, porque se detuvo la marcha de la reforma agraria, de médicos, de estudiantes, de maestros, de ferrocarrileros, de electricistas, pues los metieron a la cárcel, etcétera, etcétera, a Vallejo y Campa, ¿no? Pero bueno, sí. La cuestión es que hubo cambios culturales también muy importantes, y tienen que ver un poco o bastante con el proceso de urbanización acelerado, pero también con la invención de un nuevo actor social: los jóvenes. Es increíble. Esto se me ocurrió porque, bueno, voy a confesarlo. Yo no soy del 68. Yo estaba muy chiquito. Viví por esas, pero sí estuve en las manifestaciones. Yo me tuve que quedar el 2 de octubre escondido en el edificio Chihuahua. Vi la masacre, fue terrible. Pero yo estuve, así como dirían en Yucatán, estuve, pero no estuve.
de plano, ¿no? Porque pues, estaba yo muy chiquito, ¿no? Además los estudiantes se organizaban en la escuela, y eso es precisamente lo que yo no tenía, porque terminé la secundaria, pasé todas las materias, y tenía que esperar a que pasara la huelga de la UNAM para hacer el examen de admisión y entrar a la preparatoria. Entonces no tenía escuela, entonces iba de escuincle, además estaba de vacaciones, ¿no? Entonces iba a todas las manifestaciones, ahí de escuincle metiche, y lo vi todo, la manifestación silenciosa, y yo estuve ahí, todo, pero pues lo vi, nomás lo veía, no participé, ¿no? No, pues entendía el enojo contra el gobierno y demás, así en general, pero pues, y bueno, yo entro a la prepa, paso el examen de admisión después de la huelga de la UNAM, entro a la prepa y soy parte de la prepa 6, Coyoacán. Es un excelente. Déjame hacer una mención. Esta preparatoria ahí en la calle de Corina. De Corina. Sí, es Corina. Ahí en el barrio del Carmen. En el Carmen, Coyoacán. Es una institución destacada, representativa de la buena educación preparatoriana universitaria. La prepa, es cierto. Hay que reconocer que de repente me acordé cada monstruo que hace. Bueno, es que sale de todo en las prepas, pero no importa, ¿no? Está Graco Ramírez, es de prepa 6, está. Bueno, hay varias cosas, pero bueno, la cosa es que yo soy de la generación. Ahora que dijiste Graco Ramírez, entonces voy a pensarlo otra vez, porque Graco creo que cambió, ya no sé. Bueno, pero es otro tema. Pero bueno, la cosa es que yo entré en 69 y soy de la generación del 69, además que es un número más armónico y más interesante. y empecé a ser activista político, ¿no? Claro, motivado por el 68, que no lo viví, pero sí lo vi. Y bueno, si el gobierno tenía miedo a alguien, eran los estudiantes. Entonces me tocó una época muy violenta en la cual había verdaderos policías entrenados en Estados Unidos y demás, boinas verdes, como porros, cuidando a los estudiantes, y nos mataban. Y nosotros nos defendíamos, ¿sí? Pero bueno, empezamos a hacer actividad política, ¿no? Y de repente sacan en 1971 a los presos políticos del 68. Y llegaban allá y nos quitaban el espacio político que habíamos hecho, ¿no? Porque llegaban los que llamábamos las vacas sagradas del 68, siempre, invariablemente empezaban sus discursos siempre igual, porque yo en 68, ya gordísimo, ¿no? Y bueno, pasó el tiempo y siempre me acordaba de eso, ya con más risa que otra cosa, hasta que una vez en una de esas discusiones, años después, se me ocurrió pensar más el asunto, que tiene que ver con la cultura, cambios culturales de esta época, y empiezo una ponencia en un congreso de ciencias sociales, ¿sí? En las cuales empiezo así diciendo, pues la culpa del 68, porque hubo en todo el mundo, empezó en París, en Alemania, incluyendo el de México, pero también el de México, la culpa del 68, los 68 es de la penicilina. Todo el mundo se quedó. Y yo estoy convencido que sí. Y lo voy a explicar. En la Segunda Guerra Mundial se aplica la penicilina y los antibióticos de manera experimental por primera vez. Fleming los había inventado lo había sacado de América, esa es otra historia, pero bueno, lo sintetiza en 1929, pero estaba todavía de manera experimental. Pero en la Segunda Guerra Mundial se experimentó en la guerra. Por cierto, con un éxito notable. Funcionó muy bien. Y después de la guerra, la penicilina se implementa como parte de la medicina pública, de la medicina social, en los estados que acabo de describir, ¿no? En welfare state y demás, ¿no? Con mucho éxito, México incluido. Que es uno de los primeros logros importantes de la penicilina. Bajar la condición, la mortandad infantil. Las mujeres antes de la Segunda Guerra Mundial, ¿sí? Era muy común, y sobre todo en el siglo XIX, que tuvieran 10 partos, 11 partos, para ver si se daban 2 o 3 o 4, porque los demás se morían. Como dice don Luis González y González, eran madres paridoras de angelitos,
O sea, los angelitos son los bebés muertos, ¿no? Sí, Entonces, sí. la mortandad infantil era terrible. Pues de que se morían de enfermedades infecciosas, ¿no? Respiratorias o estomacales normalmente. ¿Sí? Y con la penicilina seguían estas madres, con el comportamiento es igual, no es que se acabó la guerra y vamos a ser niños, no, el comportamiento sexual era igual, pero ahora esos 10 o 12 partos se daban todos por la penicilina y empieza el baby boom del 1946-47 en adelante, finales de los 40, principios de los 50, y esos jóvenes que nacieron en esa época empezaron a ser muchos. Las pirámides de edad de todos los países, particularmente de nosotros, se volvieron con una base muy ancha, es decir, más de la mitad de la población tenía menos de 18 años. Eran jóvenes. Entonces empiezan a crecer los jóvenes y además empiezan a inventarse demandas sociales e íconos juveniles. El rock and roll, el rebelde sin causa, James Dean, Elvis Presley, etcétera, etcétera, hasta llegar a los Beatles, etcétera. Todo eso se empieza a inventar y además crecen masivamente las universidades. Como son muchos jóvenes, ahora la juventud se va a reinventar por la bonanza económica y por la vida urbana en buena medida y por todas las facilidades de ser estudiante. Crecen mucho las universidades, el Politécnico, se masifican verdaderamente, ¿sí? Se crea la juventud, que antes no existía. Miren, si definimos la juventud como el paso de la niñez a la adultez, antes no existía. Los niños empezaban a trabajar a los 12 años y a los 13 ya se casaban. Las mujeres a los 14 años ya eran madres, si no es que desde los 12. No existía la juventud. O sea, este paso intermedio entre la niñez y la adultez. Lo que provoca esto es que se amplíe la juventud, no sé, de los 13, 14, 15 años hasta los 25, o algo así, o hasta los 30, puede ser, de repente, ¿sí? Entonces, esta se inventa, es un invento nuevo, esto de la juventud, y su primera manifestación política importante fue en los 68. Son movimientos estudiantiles, movimientos juveniles, ¿sí? Y esto es un cambio de toda esta época de la segunda mitad del siglo XX, que en México se da con unas características muy especiales, ¿no? Empiezan las críticas al sistema desde 1965, uno de los primeros libros importantes que hay que leer, muy aleccionadores y demás, y que fue novedad en su época. Se publica en 1965 y es su tesis doctoral del doctor Pablo González Casanova, que es La democracia en México. Su libro primero, La democracia en México, es un libro que hay que leer, es un clásico de la ciencia social aquí en México, ¿no? Y fue de los primeros en criticar y hacer un análisis amplio del sistema político-económico mexicano. Y es antes del 68, influye en el 68. Sí. Y empieza a haber críticas, empieza a haber ciertas voces críticas, porque también el 68 produce cambios importantes, ¿no? Antes del 68, el presidente de la República, pues no podríamos decir que era Dios en la tierra, pero sí Dios en México, ¿eh? Después del 68 se convierte en deporte nacional recordarle la mamá al presidente, ¿no? O sea, ya a todos. Y empieza un proceso de politización, ¿sí? Entonces, es bastante complejo la cosa, ¿no? Sí hay esos cambios culturales, ¿sí? Y bueno, México cambia drásticamente en esta segunda mitad. Es muy interesante ver el proceso y se termina en 1982. Culmina todavía con el último boom desarrollista que se hace a base de petróleo. López Portillo nos decía que por primera vez tenemos una riqueza de tal magnitud que ya podríamos sentirnos ricos, verdaderamente. El proceso de esta parte valdría la pena un día verlo en un programa, la crisis actual
cómo se gesta la Sí. crisis actual y cómo se implementa después el neoliberalismo. Y bueno, era la misma lógica la de López Portillo, ¿no? Por ejemplo, la alimentación, la producción de alimentos. En este proceso lo financia fundamentalmente al principio el campo, el agro, financia la industrialización, pero al poco tiempo se vuelve mucho más prioritario la industrialización que lo rural y empieza un paulatino abandono del campo. Un paulatino abandono del campo, pero estos gobiernos de Echeverría y López Portillo sí le dan una importancia estratégica al campo. Y bueno, Echeverría crea la Secretaría. No quiero defenderlo, no es que yo sea echeverrista, hay que aceptar que políticamente les importaban estos aspectos por varias razones, ¿no? Pero bueno, inventa la Secretaría de la Reforma Agraria, que no estoy seguro, creo que ya desapareció, ¿no? Es la SEDATU ahora. Sí, pero él antes era el Departamento de Asuntos Agrarios y Colonización, y Echeverría llegando inventa la Secretaría de la Reforma Agraria, y es el tercer presidente que más tierras da. El primero es Díaz Ordaz, el segundo el Tata Lázaro, en cantidad de hectáreas, ¿eh? Sí, y el tercero sí. Luis Echeverría. Claro, hay una diferencia. Díaz Ordaz repartió puro tepetate, ¿no? Y selvas, igual Echeverría, ¿eh? En cambio, Lázaro Cárdenas repartió las mejores tierras del país y en unidades productivas funcionando, con todo y maquinaria. Sí, Fue otra cosa. Sí, otra cosa. Un diseño muy interesante de las órganos para el campo. Pero bueno, consideraban Echeverría y López Portillo estratégico la autosuficiencia alimentaria. Con López Portillo se crea el sistema alimentario mexicano que logra prácticamente la autosuficiencia alimentaria. Y me parece una cuestión muy lógica, ¿no? Un país que no puede producir lo que come, es un país no viable, ¿no? Y tengo la mala noticia de decirles que este país ya no produce lo que come. Es cierto. Importamos todo el maíz de Estados Unidos y de China, porque Estados Unidos sí se da cuenta de eso, y es el primer productor mundial de maíz. Y China también. O sea, eso es, y que son subsidiados y que los campesinos, y que claro que sí, pero es estratégico. Un país no puede no producir lo que come, porque el día que nos portemos mal con relación a Estados Unidos, nos cortan la importación de maíz y ya me gustaría ver este país sin tortillas, a ver cómo se arma. A ver cómo se arma. Oye, Carlos, en la parte educativa, ¿sí? Este proceso que tú nos has sintetizado, que te admiro que en una hora tengas esta capacidad de tratar tantos temas, porque no es fácil. Sí. La parte de la educación. Sí. ¿Qué puedes decir de la educación en ese periodo que has hablado desde Lázaro Cárdenas hasta el 82 con López Portillo? Podríamos hablar de un antecedente muy importante, y son los gobiernos posrevolucionarios. Concretamente, uno que tiene cambios importantes es el de Álvaro Obregón, y su secretario de Instrucción Pública primero, y que inventa la Secretaría de Educación Pública, José Vasconcelos. José Vasconcelos tiene un proyecto pedagógico muy interesante, ¿no? Es muy interesante, ¿no? Es un proyecto que yo creo que ahora nos hace mucha falta, porque es muy sencillo, en aquellos tiempos. Era prácticamente 3 cosas. Perdón. Eran 3 cosas nada más. El proyecto vasconcelista eran 3 cosas. Era atole, jabón y arte. Claro, atole, porque los niños no pueden ir a la escuela con la panza. Claro, eran atoles comida, ¿no? Sí. Oye, Jabón. Pero déjame decirte, el atole lo hemos desmerecido. No, es un alimento. Pero es un alimento excelente. Sí. Pero era alimentos, atole, ¿no? También. Jabón. Había, ¿cómo se llama? Epidemia de tifo y etcétera, que es por las pulgas y todo eso. Y las pulgas, las chinches y todas las alimañas que se meten en el pelo,
se mueren con jabón, y era importantísimo. Entonces, jabón, ¿sí? Y artes. El arte es algo verdaderamente conmovedor, porque como parte de la educación, porque provoca la humanización. Hay que entender que los niños en edad escolar, a principios de los años 20, están como los niños tal vez ahora, que nos estamos acostumbrados a la muerte. Ahí estaba la Revolución Mexicana, sí. Todos los niños iban en el campo, en la calle, se volteaban a ciertos lugares y veían los colgados, así, gente ahorcada, o cadáveres tirados en la calle de una balacera, cualquier batalla en la Revolución, o veían en vivo los fusilamientos. ¡Ay, mira, ya están fusilando! ¿No? Y se paraban a ver, y estaban muy deshumanizados. Eso es terrible y deshumaniza a la gente. Entonces Vasconcelos se daba cuenta que había que, en primer lugar, humanizarnos, ¿sí? Y por eso emprende, él es el que emprende precisamente el proyecto del muralismo mexicano. Los grandes murales, partiendo de una serie de principios. Los murales son obras de arte, pero no solo eso. Si ustedes los ven, la mayor parte de ellos pretenden o intentan tener un valor pedagógico. O te enseñan la Revolución Mexicana, o te enseñan un problema social, o la situación del indio, no sé, hay tantos temas, pero todos tienen un valor pedagógico. Entonces, como había una gran cantidad de analfabetos en este país, parte de su educación era estas grandes lecciones históricas, el muralismo, ¿sí? Y además como obras de arte, las dos cosas, ¿sí? Sí. Y también, bueno, una serie de cuestiones interesantes, ¿no? Que se van desarrollando y culminan con el cardenismo, ¿no? También la implantación de la educación socialista, que antes de que los panistas se les levante todo el pelo y empiecen a gritar, les juro que se llamaba educación socialista, pero les juro que no tenía nada que ver con el socialismo, sino que, no sé, pensaban en una educación para todos, o algo así, no para implantar un sistema socialista, o algo así, no, eran otras concepciones, aquí no tenían ni idea, solo mi general Mújica tenía idea de lo que hablaba, del socialismo y demás. De hecho, él sí había leído El Capital y conocía a Marx y demás, y por cierto fue quien se lo medio enseñó a mi general Lázaro Cárdenas, Pero bueno, la cuestión es que se empieza el proyecto educativo que culmina con Lázaro Cárdenas y después se acrecenta con todo esto que acabo de mencionar, la bonanza económica, el gran crecimiento económico, la formación y la invención de la juventud, y se inicia con la educación masiva, la ciudad universitaria, por ejemplo, a partir de 1954. Sí. La inicia Miguel Alemán, pero no la termina él, aunque creo que sí le toca inaugurarla, es decir, Adolfo Ruiz Cortines, el presidente viejito, le permite a Miguel Alemán inaugurar la ciudad universitaria, porque él la había como una deferencia de que él lo había iniciado, ¿sí? Y crecen todas las instituciones educativas como nunca. El número de bachilleratos, la educación pública. La educación pública. Porque vengo de una universidad autónoma. Por supuesto, era lo más importante. Yo cuando estudié todavía, y así era en esa época, si tú no pasabas el examen de admisión de la UNAM, ni modo. Tenías que irte al Ibero, al TEC de Monterrey. Claro, esas eran universidades donde iban los que no pasaron el examen de admisión. Fíjate. Así era. Así era. Y así debería de seguir siendo, porque todavía la calidad educativa en México se está en el Poli, la UNAM y la UAM y las públicas. Sí. Las privadas no tienen ni competencia, lo que tienen son mercadotecnia. A lo mejor ya no me van a volver a contratar, pero yo trabajé en varias universidades, ¿sí? Privadas, perdón, y conozco muy bien el sistema y sé que es más mercadotecnia que otra cosa, porque la academia les tiene absolutamente sin cuidado. Tanto como eso. Es trágico. Mira, has tocado un tema muy importante, que es el de las universidades públicas. Sí. Yo recuerdo que hubo personajes como rectores en la Universidad Nacional Autónoma de México, como el doctor Ignacio Chávez. Sí. Un hombre bajito, pero
era tal su presencia moral que era un hombre muy respetado, sí, donde quiera que fuera el doctor Ignacio Chávez. Claro. Pero además la proyección que tuvo de sus alumnos, Claro. que luego también fueron funcionarios en universidades. En mi caso, en San Luis Potosí, el doctor José Miguel Torre López fue director de la Facultad de Medicina de San Luis Potosí. Sí, sí, sí. Y el prestigio de la facultad viene desde entonces, bueno, desde antes, pero quiero decir, la solidez, ya con un edificio moderno, claro, en San Luis Potosí, con inclusive aportaciones muy importantes de fundaciones como no me acuerdo si la Rosenbluth, Rockefeller, Kellogg, estas fundaciones mundiales, ¿no?, que apoyaron, claro, la creación de la facultad en la parte de instalaciones, claro, en San Luis Potosí, que sigue siendo ejemplar la facultad. Sí, sí, sí. Y de una época donde personajes como el doctor Ignacio Chávez dieron una proyección a la educación universitaria. Vamos, su mera presencia reflejaba lo que estaba detrás en la educación. Se le daba mucha importancia, es muy estratégico, se veía cómo la educación era uno de los pilares más importantes, sí, para... Bueno, no sé si podría yo hablar de eso de esa manera, es una palabra muy controvertida, porque es incluso del porfiriato, del progreso. La controvertida palabra progreso, pero bueno, no importa. De todos modos es una de las soluciones de nuestros grandes problemas nacionales, la educación, sí, de base. Y la investigación también. Mira, yo estudié economía, pero hice un año de física en la Facultad de Ciencias en 1972. Y me acuerdo que ese año, cuando yo estaba en física, trajeron a la UNAM un sincrofazotrón, un acelerador de partículas atómicas. ¿Para qué? Es un aparato que cuesta millones de dólares. Y bueno, ese es el enganche, porque como tiene que formar campos magnéticos poderosos, lo que gasta en luz, no hombre, lo que gasta un pueblo, ¿no? O sea, chupa luz, pero en serio, ¿no? ¿Y para qué lo trajo? Para que los estudiantes y los profesores y los investigadores hicieran experimentos y tuvieran conocimientos. Nada más. No es negocio, no va a dejar ganancias. ¿Qué universidad privada es capaz de hacer eso o tiene las intenciones de hacer eso? Ninguna. Porque las universidades privadas tienen la desgracia de que son empresas que lucran con el conocimiento. Y para mí el conocimiento es tan importante, tan estratégico, que no se puede lucrar con eso. En Europa todas las universidades son públicas. Prácticamente, yo me acuerdo que con mi madre, en 2007, mi padre fuimos a Grecia, ¿sí? Y estamos turismo, fue el último viaje que hice con ellos. Después falleció mi madre, luego mi padre, pero bueno, y cuando nos veníamos de regreso a México en octubre del 2007, noviembre, octubre, ¿sí?, veíamos que había estudiantes en las calles haciendo, pues como en todos lados, escándalos y los anarcos, pero como los letreritos estaban en griego y yo no leo griego, pues nunca me enteré de qué pasaba, pero se veían muy beligerantes. Llego a México y empiezo a investigar, ¿no? ¿Qué pasa en Grecia, no? No, el movimiento estudiantil es porque se intentó abrir una universidad privada en Grecia y la protesta fue tal que no pudieron hacerlo. Es estratégico. En Europa las universidades son públicas, ¿sí?, no pagan colegiatura, ni siquiera los 20 centavos de la UNAM que pagan aquí, son del Estado. Son importantísimas. Son importantísimas. Eso es algo estratégico, tan importante que no puede ser negocio y no puede estar en manos de cualquiera. Y tiene que tener un objetivo, ¿no?, que es el resolver los problemas políticos, económicos, sociales, técnicos y de cualquier tipo de una sociedad y crear conocimiento, dar las herramientas básicas, ¿sí? Y es importantísima en esta época, y los presupuestos son pues bastante importantes, y ahora se están reduciendo y están incluso dándoles esos presupuestos a las universidades privadas, pero eso ya sería otro tema.
Oye, Carlos, yo me felicito por tu presencia. No, gracias, con un gran gusto, de verdad. Es que lo impresionante es la capacidad de síntesis que tienes. Muchas gracias. Esto es un talento que hay que desarrollar en México, la capacidad de síntesis. Echar el rollo, sí. A lo mejor eso puede ser otro campo diferente, pero presentar información objetiva, precisa, pero de un periodo de México que es hablar sí. de medio siglo y reducirlo a una conversación de 1 hora, es impresionante. Te felicito de veras porque no, es un placer. La capacidad de síntesis es algo que necesitamos promover, porque nos perdemos. Claro. Y estoy hablando en términos generales, pero tú tienes este talento, nos traes una información valiosísima, histórica, analizada, compartida con nuestro auditorio, y además nos asombra lo que tú nos planteas de muchas cosas que no revisamos, que no conocemos, que necesitamos revalorar. Claro. Ahorita me dejas en la mente muchísimos temas que yo te pido que luego vayamos tomando nota para que los traigas aquí al programa. Te agradezco muchísimo. Además, vienes desde Cuernavaca. No, es un placer, hombre. Vienes desde Cuernavaca para venir al programa. Cuando se puede, se puede. Y cuando no, no. Muy bien, de acuerdo. Como dice el filósofo de Güemes. De Güemes, exactamente, en Tamaulipas. El filósofo cuando de Güemes. Se puede, si no, no. Pero fíjate, a ver, ojalá que un día puedas hablar del filósofo de Güemes. ¿Por qué sus dichos tan sencillos son la verdad? Pues esa es la sabiduría popular. Sabiduría popular. Sacan de dichos campesinos y de las cantinas y de todo eso, Así donde va es. la gente normal. Sí. No, el pueblo es una maravilla, uno tiene mucho que aprender del pueblo. El 2 va después del 1. Claro. Nada que no. Pero, bueno, es otro tema. El día de hoy te agradezco muchísimo la gentileza. No, hombre, es de un haber estado placer estar con nosotros. Muchas gracias. Con ustedes, muchas gracias. Gracias. Isabel, muchas gracias. Déjame ver. Isabel. Bueno, seguimos al aire. Si pudieras hacer una síntesis después de todo lo que has dicho, ¿de qué manera lo podrías expresar de este tema tan importante el día de hoy? Que me parecía importante que de una u otra manera se creó un nacionalismo, un defender tu casa, y con ciertas injusticias, que hubo muchas y con bastantes descontentos y demás, se crea otra nación que la verdad, bueno, ahorita es el proyecto, por ejemplo, de lo que se llama la izquierda. Es decir, esto del México del milagro, del cual hay muchos que opinamos que se quedó corto, pero bueno, de hecho éramos oposición cuando todavía existiese México. Sí. De repente, ya lo extrañamos, ¿no? Y el proyecto político que se llama de izquierda hoy, el de Andrés Manuel López Obrador, el de Cuauhtémoc Cárdenas, que se parecen mucho, es ese viejo proyecto desarrollista. No es anticapitalista, no, es un capitalismo con intervención estatal, etc. Lo mismo que había en todo ese periodo, ¿sí? Y a eso ahora le llaman izquierda. Está bien. De aquí se van a derivar muchos temas. No, muchísimos. Y si hablamos de izquierda, pues hablamos de personajes como Cárdenas y, vamos, personajes importantes alrededor de él, y también Andrés Manuel López Obrador. Yo ahí tendría mira, es un pleito que traigo con muchas personas, un pleito amable, teórico, ¿no? O sea, yo me peleo con mis amigos, pero con mucho cariño, y si se puede con un tequila. Y discutimos mucho porque somos muy discutidores, ¿no? Pero lo hacemos con mucho cariño, nos queremos mucho y no nos agredimos, pues, ¿no? Y de repente me sacan que la izquierda en México. Yo de repente pongo, ¿dónde está? Porque para mí la izquierda son aquellos
que en principio son anticapitalistas y para seguir defienden un proyecto socialista, comunista o anarquista, ¿sí? Y luchan por una sociedad más igualitaria. Eso es la izquierda. Y aquí en México, que yo sepa, ningún partido político defiende eso, hoy en día. Claro. Ahora, mis amigos me dicen, lo que pasa es que la izquierda y la derecha son relativas. Y como el mundo ya se movió hacia la derecha, hacia la ultraderecha, ¿sí? Ya lo que antes era la izquierda se queda casi en el centro. ¿Sí? Entonces, porque además algo que es espantoso hablar es del centro, ¿no? Porque muchos partidos se dicen centro derecha, centro de izquierda, sí, o centro de en medio, ¿no? Como el partido que había hecho Solís, ¿cómo se llama? Que fue regente de la Ciudad de México de los últimos. Camacho Solís. Manuel Camacho Solís, que hizo el partido del Centro Democrático, ¿no? Ya se acabó, no aguantó ni una elección o algo así, ¿no? Pero sí tuvo Sí. Y además veía yo el nombre y era un puntito así, entonces yo le decía, es el partido del centro de en medio. Pero el centro de en medio, ¿no? Pero además es repugnante hablar de eso, porque el centro implica el no compromiso con nadie. O sea, nos da la impresión de que el centro es la justicia, pero no es cierto. El centro significa, en términos políticos, el no me comprometo con nada. Y eso es, bueno, me parece incluso repugnante. Porque el centro es el no compromiso. No estoy ni con la derecha, ni con la izquierda, ni por arriba, ni por abajo. ¿Sí? Entonces vas a hacer lo que se te da la gana, ¿o qué, no? Sí. Todos dicen lo mismo, que van a pelear por el mejoramiento y no sé. Pero ¿cómo? Ahorita que mencionaste de reunirte con los amigos y además disfrutando un tequila. Pues sí, como debe ser. El martes pasado tuve aquí la presencia en el taller de lectura de nuestro invitado que maneja el taller, que es el maestro en educación Fernando Rojas Ajís. Ajá. Y llegó Hans Paul Mangey, sí, chileno de origen mexicano. Él fue un personaje, una persona que participó en toda la lucha en contra de Pinochet. Sí. Y todavía fue un año habiendo tomado posesión Pinochet. No sé cómo se arriesgó Hans Paul a estar allá en Chile. Al final de cuentas tuvo que salir. Y él decía, a propósito de los chilenos, dice, él estudió en la Facultad de Periodismo, Universidad Católica, jesuita, y fue compañero de Isabel Allende, que fue la carrera original de Isabel Allende. ¿La hija o la periodista? ¿O la escritora? La escritora, que se inició como periodista y luego ya se convirtió en escritora. Y él nos comentaba precisamente eso. Dice, nosotros siempre la pasamos discutiendo, o sea, en ese plan de exponer, pero sin llegar a la confrontación, sino en el plan amistoso de decir, muy bien, somos amigos, tú tienes un punto de vista, yo tengo otro punto de vista. Y fue una posición que me agradó escuchar de Hans Paul, porque es una actitud natural del ser humano, de sentirse amistosamente a poder hablar de todos estos temas. Isabel, llegamos al final del programa. ¿Sí, Isabel? Llegamos al final del programa. Nunca se acaba el tema contigo. Nunca se acaba, ¿no? Y te iba a decir, además, yo estudié con Isabel Allende, pero la hija de don Salvador, aquí en México. Aquí en México, que ahorita es senadora en Chile, y bueno, lleva muchos años de senadora. Yo estudié con ella, es mi amiga. Sí, porque Isabel Allende, la escritora, es sobrina de... Son parientes, son primas. Sí, claro. Pero por eso te preguntaba cuál. Porque las dos son importantes y pues las dos estuvieron por acá. Bueno, son importantes. Claro. Una es figura política, la hija de Isabel Allende, hija de don Salvador Allende, y la otra la escritora. Son primas hermanos. Exacto. Y yo estudié, tuve la fortuna de conocer, porque me tocó eso, por mi generación, ¿sí?, a estudiar con muchos refugiados sudamericanos. Es la época del refugio. Entonces todos los chilenos los conocí, son mis amigos. Maestros, lo mejor de América Latina fueron mis maestros.
Sí. Porque estaban en México, no podían estar allá. En Argentina, en Bolivia, en Uruguay, en todos lados había persecución contra ellos. Y vinieron aquí a México. Y fueron mis amigos y me enseñaron mucho y así discutíamos. Es cierto, así se discutía. Muchas gracias. No, ¿de qué, hombre? Un placer estar aquí, ¿eh? Gracias por haber estado con nosotros. Nos veremos aquí en el próximo programa. Pásenla bien. Hasta pronto. Gracias, Isabel. Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil. Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil. Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil.